Buenos días. Vamos a hablar en esta ponencia de la sistematización del planeamiento territorial y urbanístico en Extremadura. Veremos un poco cómo ha ido evolucionando este tema de la sistematización, qué fue lo que teníamos en un primer momento, qué tenemos ahora, cómo se configura la sistematización y cómo ha ido evolucionando y cómo afecta finalmente a la difusión del planeamiento. Para empezar, diremos que en Extremadura tenemos todas las figuras de planeamiento urbanístico vigentes en formato raster disponibles para su consulta. Estos documentos que encontramos encontraremos distintas figuras de planeamiento pertenecientes a distintas legislaciones. Tendremos proyectos de delimitación de suelo urbano, normas subsidiarias, planes generales de ordenación urbana y planes generales municipales. El planeamiento urbanístico y los planes territoriales en otro formato diferente. Cada una de estas figuras tendrá sus propios documentos, tendrá sus normativas, planos, memoria y cada uno estará organizado de una manera diferente. Cada equipo redactor que ha hecho cada uno de estos planes pues ha seguido su propia sistemática y ha definido sus propios criterios para organizar los contenidos de cada plan. Normalmente, hasta no hace mucho tiempo, pues toda la representación de estos documentos está en blanco y negro. Muchas veces lo que está disponible para su consulta son copias de los documentos originales o copias de otras copias, lo cual, como veremos después, muchas veces dificulta su consulta. En cuanto a este planeamiento en formato raster, que podemos consultar en la página del CITES juntaes.es que mostró antes Carmen y que después veremos más adelante en la ponencia, podemos encontrar las normativas, se ve, ¿no?, en formato de los textos de los propios planes escaneados y planos de ordenación, de información. En los planos de ordenación veremos que encontramos contenidos iguales en distintos planos que tienen el mismo tipo de información y cada uno se representa de una manera diferente. Este es un plano que pertenece a unas normas subsidiarias de un municipio de Badajoz, Abodonal de la Sierra, y esta otra es de Fregenal de la Sierra. Los dos tienen unos tipos de contenidos parecidos y cada uno pues sigue sus criterios de representación y de ordenación de la información. También podemos observar que la nitidez de la imagen pues unas veces es más precisa y otras veces menos precisa, y la claridad de las leyendas pues es un poco relativa. Las escalas que se utilizan también son diferentes, los formatos, unas veces utilizarán formatos A1, otras veces formatos personalizados y pues cada una de estas figuras pues tiene un esquema propio que le ha dado cada equipo redactor. Otra cosa que nos encontramos es que al tratarse a veces de copias de otras copias y por mucho que digitalicemos la imagen, la calidad que tengamos en el papel es la que es. Y esto es un ejemplo de lo que en algunas ocasiones en planeamientos más antiguos pues podemos encontrar, que no se puede leer bien la leyenda o que quizá la definición de los contenidos pues no se lee muy correctamente. Esto pues puede ser más relevante, puede afectarnos más cuando nos encontramos en municipios colindantes. Esta manera de leer los planos, que cada municipio tendrá su estilo diferente, pues aquí vemos un municipio que es Berzocana y este otro municipio es Cañamero. Estos dos municipios son colindantes y el ejemplo que estamos viendo corresponde a un plano de clasificación del suelo donde se ordena pues un mismo tipo de contenido y si nos fijamos, si esto va, en el primer caso
Tenemos unas tramas que están representando cada tipo de suelo, además de unas etiquetas, y bueno, en la leyenda pues tendrá su correspondencia. Y si nos vamos al plano siguiente, no encontramos ninguna trama, solo encontramos etiquetas. La denominación de tipos de suelo que sean equivalentes, pues cada plan tendrá las suyas propias, aunque estén referidas a lo mismo. Esto pues puede ser conflictivo, puede hacer difícil la lectura de estos planos el hecho de que no exista una trama, puesto que solo tenemos una delimitación y una etiqueta. Si existiese una superposición entre un tipo de suelo y otro, pues no lo podríamos apreciar. Vale, en cuanto a las normativas, los documentos de texto que componen cada uno de estos planes pues también tendrán su propia organización. Por ejemplo, encontraremos contenidos referentes a suelo urbano que en un plan pues estarán como sintetizados en un punto único y en otros pues están desglosados de manera diferente, están ubicados de manera diferente en los índices y, como ya hemos dicho, pues cada plan tiene su propio esquema. Como comentábamos antes, en la representación gráfica puede ser donde más claramente veamos estas diferencias. En este caso tenemos un ejemplo de representación de un suelo urbano. En los dos casos se utiliza una trama para representarlo, pero en una la trama es de líneas inclinadas, aunque no se aprecie mucho en la imagen, pero bueno, yo os lo digo, si lo veis en detalle pues se aprecia y pasa con muchos municipios. En uno es de líneas inclinadas, otros líneas verticales. La delimitación de ese suelo urbano en un caso es una línea continua y en el otro caso es una línea discontinua. A nivel de representación de usos del suelo, pues también encontramos estos ejemplos, incluso mezclados, como en esta segunda imagen, encontramos que para unas manzanas tenemos solo etiquetas y para otras tenemos tramas. Entonces, ante esta situación, pues se decide que es necesario realizar una sistematización a la hora de redactar el planeamiento. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con esa sistematización? Optimizar el proceso de redacción, esto de manera que un equipo redactor, si ya tiene una especie de guión de partida, pues una vez que utilice esta sistemática, la aplicará al resto de los planes que esté redactando. También se agilizará la tramitación administrativa, en el sentido en que un técnico que tenga que revisar ese plan pues pueda realizar una lectura más rápida de esos contenidos, al poder leer siempre un mismo tipo de contenido de una misma manera o ubicado siempre no en una posición concreta, pero siempre dentro de un mismo grupo, pues lo podrá revisar más rápido. También se facilitará la consulta del documento por parte del usuario final, puesto que ya entenderá los tipos de contenidos más usuales y que suelen repetirse en los distintos planes, pues ya casi con un golpe de vista pues sabrá qué es lo que está viendo. Y por último, como este tipo de planes ya se redactan en formato digital desde su origen, pues se garantiza la difusión de la información. Aparte de que ya esta información pues se pretende que sea más precisa y más exacta. Y una vez que se entregue ese documento en formato digital, pues se entiende que el que entrega el equipo redactor ya es el definitivo, no puede haber otras variaciones que encontrábamos antes. Entonces, ¿cuál es la situación actual del planeamiento? En cuanto al planeamiento urbanístico, todo lo que veis en gris clarito está en formato raster, bueno, el resto de las figuras también están en raster, pero de todo ello, pues este color verde más claro serían los planes generales municipales que ya han sido aprobados definitivamente y están vigentes. Están solo en formato raster porque no han seguido un proceso de sistematización, pero todos estos otros más oscuros sí que ya están sistematizados.
En cuanto al planeamiento territorial, tenemos 3 planes territoriales vigentes que no han seguido un proceso de sistematización común, pero para el resto de planes territoriales que están en trámite sí que se está intentando aplicar la misma, una sistemática equivalente a la del planeamiento urbanístico. Para definir esta sistematización del planeamiento se han seguido unos criterios de partida. Para ello, pues, se realizó un análisis de los textos que componen las figuras de planeamiento, lo que son normativas, memorias informativas y demás. Se analizó también el contenido gráfico para ver, pues, qué tipos de contenidos se ponían en cada plano, qué escalas se suelen utilizar, los nombres de los planos, formatos utilizados y demás, y todo ello siempre teniendo en cuenta que el documento digital que se iba a obtener al final iba a estar dentro de una estructura de un sistema de información geográfica, de manera que toda la parte textual y gráfica va a estar vinculada una con la otra, constituyendo un único documento. De esta manera, pues, para establecer estos criterios de sistematización, se analizó la normativa vigente, la ley del suelo y el reglamento de planeamiento. De ahí se extrajeron una serie de conceptos y definiciones que deben contener todos los planes que se redacten en Extremadura. No se definen para la sistematización conceptos y definiciones que no estén dentro de esta normativa, porque la casuística es muy amplia y no se podría definir nunca. Entonces se define lo que es la base. De aquí, pues, se extraen una serie de acrónimos que luego veremos representados en la parte alfanumérica, que serían los textos de nuestro plan, y en la parte gráfica. Y con todo esto, pues, se define una estructura base de contenido. Estos conceptos de los que extraemos los acrónimos son del tipo, pues, de los contenidos que vamos a encontrar en los planes generales municipales, por ejemplo, como son el término municipal, suelo urbano, suelo urbanizable, suelos no urbanizables de distintos tipos, distintas protecciones y demás. Para definir estos acrónimos, pues, se sigue también una sistemática. El tipo principal, que en este caso sería el suelo no urbanizable, lo definiríamos como SNU en mayúscula. A continuación, separado por un guión alto, iría el subtipo, que sería la protección natural, siempre la que esté definida en la normativa. Y si, como en este caso, tenemos un tipo inferior, un tipo inferior, pues definiríamos las 3 primeras letras de este tipo en minúsculas, separado por un guión bajo. Normalmente este es el criterio que se ha seguido para definir los acrónimos. Finalmente, como ya hemos dicho, el contenido alfanumérico, que serían los textos de nuestros planes, estaría vinculado con el contenido gráfico, que serían los planos. Y todo esto constituye un mismo tipo de documento. Lo que antes teníamos en papel en distintas partes físicamente, pues en este documento digital va a estar todo integrado. ¿Cuál es el esquema de sistematización que se ha definido? Pues se definen tipos de documentos que contendrá cada figura, las memorias normativas, tanto para planeamiento territorial como para planeamiento urbanístico. Esto quiere decir, pues, que no podremos dividir en principio no podremos dividir el documento de la manera que cada equipo quiera, sino que habrá que definir una memoria informativa, una memoria justificativa, la normativa, y todo esto, pues, como veremos después, se va a redactar con una aplicación que es la herramienta de diseño de planeamiento urbanístico y territorial, y todo esto, pues, estará reflejado en la misma. También se definen unos tipos de planos, tanto para planes territoriales como planes generales municipales, tanto de información como de ordenación como de catálogo.
Esto quiere decir que cada plano que defina el equipo redactor lo tendrá que poner en dentro de uno de estos tipos. Aunque él le pueda personalizar el nombre que quiere darle a ese plano, siempre tendrá que ir dentro de uno de estos grupos predefinidos. La estructura de los documentos de tipo texto de los planes será una estructura jerárquica. Tendremos un índice con el formato título, capítulo y subcapítulo y secciones en algunos casos. Siempre podremos incluir artículos en prácticamente todos los niveles y solo en las secciones podremos incluir fichas de tipo general y de tipo particular. Estas fichas será lo que nos permitirá después, posteriormente, vincular la parte gráfica con la parte alfanumérica, porque solo podremos vincular aquel contenido que esté introducido dentro de una ficha, será lo único que podamos vincular a un ámbito gráfico. Los niveles título y capítulo serán fijos, estarán predefinidos ya en esta estructura de sistematización y podremos crear subcapítulos y todo el contenido que vaya en cada apartado. Los artículos tienen una estructura libre, esto quiere decir que una redacción normal, y las fichas pues tendrán una serie de parámetros preestablecidos donde se podrán introducir los datos. En cuanto a la sistematización de la parte gráfica, pues lo que se intenta es que lo que hasta ahora teníamos representado en blanco y negro y con tramas más simples, más sencillas, puesto que solo teníamos en blanco y negro, pues pase a tener este otro tipo de representación con colores y unas tramas pues incluso de caracteres. Para la normalización de los criterios gráficos también se han seguido una serie de consideraciones previas, como por ejemplo la agrupación de categorías, pues se ha tenido en cuenta qué tipos de contenidos van normalmente en un mismo tipo de plano. También se tiene en cuenta qué tipos y subtipos hay. Esto quiere decir, por ejemplo, el suelo urbano en un plano de clasificación del suelo, pues normalmente lo representaremos con una trama sólida, pero cuando lo queramos representar en otros planos que vaya a tener otro contenido por debajo, pues se representará como una trama. Esto pues está relacionado con el criterio de superposición. Esto quiere decir que habrá contenido que normalmente estarán superpuestos a otros, habrá tipos de suelo como por ejemplo el de protección arqueológica o protección de infraestructuras que suele estar superpuesto a otro tipo de suelo, pues el grafismo de este tipo de elementos será más bien de tipo trama, de manera que si tenemos otro ámbito gráfico debajo, pues podamos verlo directamente, porque aunque ya tengamos un documento redactado en formato digital y podamos consultar esto de una manera más interactiva, pues visualmente siempre tendremos que facilitar la lectura del planeamiento. También se ha tenido en cuenta pues la mezcla de colores, pues, con lo que decíamos que teníamos en cuenta el mismo tipo de contenidos que podía haber en un mismo plano, pues la mezcla de colores de los mismos elementos que normalmente pueden aparecer en un plano, pues también se considera las superposiciones, transparencias y demás. Bueno, entonces con todo esto que hemos definido, los acrónimos que habíamos definido previamente y el estilo gráfico, pues creamos lo que se llama el maestro de ámbitos. El maestro de ámbitos es como un listado de todos los elementos de partida que podemos tener en un planeamiento. A estos acrónimos se les asigna un número de orden para que estén agrupados de una manera más o menos lógica, su acrónimo correspondiente y su estilo gráfico. Esto no quiere decir que solo podamos usar estos estilos gráficos.
esto simplemente es porque si vamos a utilizar un mismo tipo de elementos, pues deberíamos utilizar el mismo tipo de grafismo. Y luego ya, pues, cada equipo redactor puede crear sus capas o sus categorías personalizadas, pero siempre siguiendo un poco estos criterios comunes para un mismo tipo de elementos. Por ejemplo, en este caso, de un suelo no urbanizable de protección natural ambiental, pues tenemos un color de fondo plano, que es el verde, y una trama, que es la A, que nos indicaría que es de tipo ambiental. Si el suelo que queremos definir en nuestro plan es de otro tipo, más particular que consideremos, pues personalizaríamos, por ejemplo, la trama y le daríamos, pues, por ejemplo, otra trama. O si consideramos que queremos definir líneas inclinadas o discontinuas como trama, pues eso lo definiríamos. Pero deberíamos respetar el color verde de fondo, que nos está indicando que es un suelo no urbanizable de protección natural. Vale. Todo esto, toda esta sistematización, pues tiene un reflejo en la herramienta de diseño de planeamiento, que es la aplicación informática que se utiliza para redactar estos planes en formato digital. Y aquí pues veríamos volcados esos criterios que hemos explicado antes, como el tipo de planeamiento. Esto quiere decir que una vez que entramos en la aplicación deberíamos decir si estamos redactando un plan general municipal o un plan territorial, porque cada uno tiene su estructura propia. Definiremos el tipo de documento que vamos a hacer en ese momento. Por ejemplo, la normativa, si vamos a hacer normativa, seleccionaremos que queremos hacer la normativa, porque esto pues nos mostrará en la propia aplicación la estructura correspondiente de partida, esa estructura base de la que hablábamos antes. Y también nos cargará pues el maestro de ámbito de la parte normativa. Con esta sistematización y en la herramienta de diseño de planeamiento, pues conseguiremos que lo que antes teníamos representado en blanco y negro, y muestro la parte gráfica porque es lo que donde más claramente se aprecia cómo afecta esta sistematización a la redacción del planeamiento. Pues lo que teníamos antes, que sería una consulta de este tipo de plano, en blanco y negro, muchas veces incluso se ven las dobleces del papel y demás, pues ya tendríamos un documento digital ya con colores y con otro aspecto y mucho más preciso. Entonces, ahora pues vamos a ver un poco cómo ha cambiado. Tenemos ahora los dos tipos de consultas, el del planeamiento raster y del planeamiento digital, pero vamos a ver cómo es la consulta para el seguimiento de planeamiento, donde podríamos consultar el raster, y cómo es la consulta del planeamiento ya en formato digital. Los planes que están cargados en formato digital ahora mismo en la I de Extremadura pertenecen a una sistematización anterior a la herramienta de diseño de planeamiento actual. Entonces han sufrido un pequeño proceso de adaptación a esta apariencia, porque lo que son los criterios son prácticamente los mismos. Entonces, en la página de seguimiento de planeamiento, que ya nos mostró antes Carmen, podemos consultar el raster a nivel de municipios. Para cada municipio pues podremos consultar tanto los trámites administrativos que afectan a ese municipio, a cada plan, a cada figura de ese municipio, el raster, y luego ya aparte podemos consultar los planes territoriales. ¿Vale? Esto sería una imagen de lo que es el seguimiento y el raster, pero lo vamos a ver mejor en la propia página, aunque ya lo visteis antes. No, esto lo han cerrado. Esto es tuyo, ¿no? Esto no lo cierro, ¿verdad? Sí, aquí. No, este lo cierro ya, ¿no? Aquí. Vale. Entonces entraríamos en planeamiento urbanístico y territorial. Ay, no, vale. Perdón. Sí, ya. Ya.
Por eso me había ido yo al Explorer. La abro otra pestaña, ¿verdad? Vale, por ahora solo se puede consultar en Explorer. Vale. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, Berzocana, que era un... Berzocana, sí. Uno de los municipios que habíamos visto antes. Podemos ir al seguimiento de planeamiento, donde consultaríamos esos trámites para, por ejemplo, para la figura vigente, que son unas normas subsidiarias, y el refundido raster, que nos daría pues la normativa, que sería pues, lo que tenemos en papel, escaneado y compilado en un documento digital, y los planes, y los planos de ordenación, por ejemplo. Como vemos, lo que consultamos es una imagen que su consulta pues es como cualquier otra imagen. Vemos la imagen e interpretamos lo que hay en ella, como si fuera el papel. Vale. Bueno, pues lo que consultábamos antes en papel o en el raster, de algunos municipios que ya han sido cargados en formato digital en la infraestructura de datos espaciales de Extremadura, ya tenemos disponible esta consulta digital, que tiene esta apariencia. Podemos consultar igualmente los planos de ordenación, la cartografía base que se ha utilizado para redactar ese plan y el catálogo. Estos son unas imágenes de qué es lo que podemos consultar, pero igualmente pues lo vamos a ver mejor en la IDE. Entonces entraríamos en la IDE, en el visualizador de datos geográficos, y aquí nos iríamos a la pestaña de planeamiento. En planeamiento tenemos planeamiento urbanístico y territorial. De planeamiento territorial únicamente está cargado en formato digital el plan territorial de Alqueva, y en el planeamiento urbanístico, esta consulta digital a la que me estaba refiriendo es el planeamiento urbanístico digital refundido. Y ahora mismo tenemos cargados 7 planes con este formato. ¿Vale? Por ejemplo, para Táliga tenemos los planos de ordenación, que serían los mismos planos que tenemos en papel, pues están cargados en formato digital. El catálogo de bienes protegidos, que aunque en algunos casos está incluido dentro de otros planos, no está independiente, nosotros lo extraemos y lo mostramos aparte, y la cartografía base. ¿Vale? Antes de seguir, pues deciros también que de algunos municipios ya está cargado el planeamiento, de la parte de planeamiento escaneado refundido, el plano de clasificación del suelo. Entonces esto nos cargaría la imagen de este plano georreferenciada. Luego podemos cargar una, si va bien. Vale. Bueno, pues vamos a ver la consulta de Táliga. Voy a cargar todas las cosas, no sé qué va a pasar, pero debería funcionar bien. Le damos que queremos acercarnos a la zona cargada. Esto nos acerca ya el mapa al municipio que vamos a consultar. ¿Vale? Y ahora nos cambia a la pestaña leyenda, que es donde tenemos la consulta general de todo lo que estemos viendo. Si quisiéramos cargar otro plan, tendríamos que volver a la pestaña planeamiento, seleccionar los planos que queramos consultar y darle a visualizar. ¿Esto con una DSL normal se Sí, enseguida? Sí, enseguida. De hecho, Estamos teniendo dificultades con la red, ¿no? Sí. Claro, es que eso depende de... Vale, no ha tardado mucho. Bueno, pues aquí
Si vemos los planos de ordenación, este que está saliendo, el plano que esté por encima en nuestra lista será el que veremos por delante, es el primero que estamos viendo y los otros están debajo. Podemos o bien desactivarlo o bien darle transparencia para ver lo que hay debajo. Si damos transparencia, pues estamos viendo que están ahí el resto de los planos. Desplegando cada uno de ellos, vemos la leyenda correspondiente al plano, que trata de reproducir lo más fielmente posible lo que tenemos en el papel. ¿Vale? Y si queremos realizar la consulta de la normativa, antes teníamos que descargar el documento completo, escaneado, y buscar dentro de la normativa el contenido correspondiente. Ahora, pues aquí nos vamos a la U, que es consulta de urbanismo, y pinchamos en un punto de nuestro plan. ¿Vale? Nos salta esta ventana que nos dice que el documento pertenece al municipio de Táliga, y aquí nos dará las ordenanzas específicas. Las ordenanzas específicas son aquellas fichas que el equipo redactor ha decidido vincular a un ámbito gráfico. Todo aquello que el equipo no haya vinculado a un ámbito gráfico no lo podremos consultar directamente, tal como vamos a ver aquí ahora. Todo aquello que no esté vinculado, pues nos tendremos que ir a la normativa, que es el documento completo, y será pues similar al escaneado, solo que en un PDF. Entonces, si consultamos una de estas normativas, una de estas fichas, vemos aquí que el equipo ha asignado una ficha de directrices de protección paisajística a esta porción de suelo, ¿vale? Y esta otra pues se refiere a las directrices del término municipal. Todo aquello que esté superpuesto, aunque no esté activo, o aunque no esté cargado, todo lo que sea correspondiente a la ordenación, cuando pinchemos nos va a decir qué es lo que afecta a ese suelo. ¿Vale? Igual pues descargamos la normativa completa o el catálogo. En cualquier caso, tenemos una nota informativa que nos dice que podemos consultar el documento raster en sitejuntaes.es. ¿Vale? Si nos acercamos al núcleo urbano, bastante bien, pues igual, podemos consultar lo mismo. Bueno, ahora tenemos todos los planos superpuestos, pues cada uno pues los podemos activar y desactivar, lo que queramos consultar, lo que queramos superponer. Si queremos superponer catastro para hacer alguna comprobación, pues igual. ¿Vale? Igualmente, pues podemos hacer esta consulta en esta otra zona del municipio. Aquí, como vemos, tenemos cuatro fichas de la normativa asociadas a ese ámbito. ¿Vale? Tendremos las generales, por ejemplo, había una de directrices del término municipal que afectan a todo el término municipal, pues esta ficha estaría vinculada a esa geometría que abarca todo el término, y aquí pues probablemente nos esté dando otra ya correspondiente a un uso de suelo residencial que vemos aquí en la leyenda. Además, pues podemos cargar, que creo que para este municipio está disponible, el plano que os comentaba georreferenciado. No. Para Táliga no están. No. ¿Sí? Ah, vale, está aquí. ¿Vale? Le damos a visualizar. Por ejemplo, ahora mismo, pues, si le vamos a dar a acercar porque va a salir todo el término. Vamos a activar otra vez el plano de clasificación del suelo, que sería el equivalente. Y nos aproximamos, pues, para ver, es que de lejos pues no se aprecia mucho, pero
¿Vale? Aquí vemos el plano, que es escaneado, que es lo que tenemos en papel. Y si... Voy a quitar esto otro. Y si le damos transparencia, vemos cómo va apareciendo debajo el plan en formato digital. Vemos cómo coincide uno con otro. Bueno, pues todas las capas que queramos superponer, incluso en el proceso de redacción de un plan, en la herramienta de diseño de planeamiento podemos cargar los servicios de la IDE y podemos ponerlos de fondo. Por ejemplo, si queremos consultar el planeamiento, si se da el caso de que tenemos esta imagen georreferenciada anteriormente, pues lo podemos cargar, podremos consultar, o podemos utilizar la ortofoto de fondo para hacer comprobaciones de nuestro propio plan. Vale. Además, en los contenidos generales tenemos un apartado que se denomina urbanismo síntesis, que el contenido se está referido a unos temáticos de planeamiento urbanístico que siguen unos criterios parecidos a la sistematización, y lo que hacen es agrupar, categorías de todas las... ¿Cómo es? Hacen una síntesis, no es real, no es como esto que tenemos exactamente lo mismo en el planeamiento digital y en el escaneado. Esto pues se extrae, además de todas las figuras de planeamiento, independientemente de que sea un plan general o una norma subsidiaria, pues se extraen los tipos. Por ejemplo, los tipos de suelo. En la clasificación del suelo, pues en vez de darle un nombre más específico, pues se van metiendo dentro de un grupo general, y todo esto se hace pues para tener una imagen más global de toda Extremadura. Voy a intentar cargarlo para que lo veáis completo. ¿Vale? Esto sería pues ya a nivel de toda Extremadura. Tendríamos unidades de actuación. Ahora va peor. Que no se ve mucho, le voy a dar a clases de suelo. Y así veremos toda la cobertura que ya está hecha para Extremadura. Vale, salta con transparencia, pero bueno, pues si lo queremos ver más opaco, pues controlamos la opacidad y ya está. Y todo esto pues ya es... Sí. Ya es una síntesis global de este planeamiento. Esos son los planes que están cargados, ¿no? En municipios hay más de 70 o... ¿Ha cargados ahora mismo? Pues no sé cuántos hay, pero hay bastantes. Vamos, lo que se aprecia... Es lo que se ve, ¿no? Sí. Y bueno, pues también para hacer esto, pues también se ha tenido en cuenta la sistematización. ¿Cuántos? 130. Y bueno, pues un poco esto es el resultado final de la sistematización del planeamiento. También podemos consultar el plan territorial, pero bueno, no lo vamos a ver por falta de tiempo. Pero el funcionamiento es similar.